Gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, donde tú nos has permitido estar reunidos como iglesia a través de esta transmisión en vivo. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada persona que está en este en vivo, que está buscando tu rostro, Señor. Te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada hermano, que tú llenes, Señor, lo más profundo de su alma, lo más profundo de su espíritu, que tú seas hablándole, Señor, que tú derrames y des, Señor, palabra de vida eterna a cada vida. Señor, dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y por eso vivimos, Señor, por tu palabra, por tus promesas, por tu verdad, Señor. Padre, porque no eres hijo de hombre, Señor, para mentir, ni hombre, Señor, para arrepentirte, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Hoy nos unimos como iglesia, Señor, para adorarte. Hoy nos unimos como iglesia para exaltarte, Señor. Padre, que las naciones escuchen, Señor, que tú eres adorado, que tú eres exaltado en esta tierra. Te queremos bendecir y te queremos exaltar. Padre, hoy es día de tu exaltación. Hoy es día para santificar tu santo nombre. Gracias, Dios, por este tiempo. Hermano, acompáñeme. Vamos a leer una porción de la palabra y nos vamos a Salmo capítulo 53, del versículo 21 al 28. Y vamos a leer lo que dice el salmista. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, por cuanto en mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Aquí el salmista habla de que por poco también resbalan sus pies al ver cómo las personas que no tenían temor de Dios en su corazón se alejaban y le iba bien. Pero decía el salmista, qué tonto, qué torpe era, porque no había dado cuenta que lo que realmente vale, que lo que realmente tiene propósito y tiene sentido ya lo tenía. Ese es Jesús, mi porción en la tierra de los vivientes. Él es mi esperanza. Y decía el salmista que nada en esta tierra deseaba más sino al Señor. Por eso él decía, puede desfallecer mi carne, puede desfallecer todo lo que hay en él, pero la roca del corazón, lo que realmente nos sostiene, lo que nos va a sostener el corazón, o sea que todas las cosas desfallezcan, es Jesús, es nuestra roca. En Él hemos puesto nuestra esperanza, en Él hemos puesto todo, en Jesús, que es la plenitud que lo llena todo y que lo sostiene todo en este mundo. Jesús, la piedra angular perfecta. Yo quiero, mi amado hermano, que usted se prepare donde está, adore al Señor, se prepare, ore, porque vamos a exaltar al Señor el día de hoy, unánimes, juntos, en un mismo espíritu. Prepárese para adorar. Vamos a exaltar a Dios. Eso lo entrego hoy. Así es, Señor. Todo lo que amé, mis triunfos yo. Así es, Padre. He probado y sé de tu gran amor. Así es, Señor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu
exaltamos. Padre, tú llenas, Señor, cada vida. Mi deseo es sobre todo bien. Que al amanecer ser que estés de mí. Oh Dios, He probado y sé de tu gran amor. quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Espíritu, abre los cielos. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Así es, Señor. Solo tu amor me satisface. Te bendecimos, Dios. Tu iglesia te bendice. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorarlo, espero, Señor. Quiero en tu presencia, mi nada, Señor. De los cielos, Venimos en adoración, solo tu amor me satisface. te bendecimos, Señor. Corre hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorarlo, espero, Señor. Quiero en tu presencia, mi nada, Señor. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Así es. Espero, Señor. Quiero en tu presencia, mi nada, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Pasamos a la enseñanza bíblica. Oremos, mis amados hermanos. Buenos días, iglesia, y a todos, a nuestros hermanos que se encuentran conectados en estos momentos. Muchas gracias le doy al Señor por sus vidas y a todo aquel que está llegando. Lo bendigo en el nombre de Cristo. Vamos a orar para iniciar esta enseñanza de parte del Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana, mi Dios. Gracias por permitirme, mi Dios amado, llevar el mensaje de la predicación de la palabra para tu pueblo. Gracias, Señor, porque con todas las circunstancias que se presentan,
y que se han presentado, Dios, la palabra fluye, la palabra se lleva, la palabra se predica. Y hay corazones dispuestos a recibirla. Hay corazones dispuestos por el amor al Padre a que esa palabra quede sembrada en sus corazones. Y la palabra tiene poder. Y hoy muchos van a ser libres de toda opresión del maligno. Hay libertad en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo, Dios, llenando mi boca para dar este mensaje de parte del Señor. Hoy continuamos con la enseñanza que traíamos de un espíritu diferente. El espíritu diferente no es más que, mis hermanos, tener una comunión con el Señor, estar siempre ahí, a los pies de Cristo, recibiendo de Él, de su palabra, la enseñanza que Él nos dejó. La enseñanza de la oración, las herramientas espirituales como el ayuno y congregarse a recibir la palabra, porque la palabra a todo aquel que esté cautivo lo hace libre. Esa comunión con Dios marca la diferencia en nuestras vidas. Esa comunión con el Señor nos lleva al amor, nos lleva al servicio, nos lleva a aceptar el llamado de parte del Señor. Esa comunión de Dios prepara nuestros corazones para estar fuerte el día que el maligno se levante a atacarte. Porque el Señor siempre va a estar contigo, guardándote. El Señor siempre te llevará de la mano. El Señor siempre librará las batallas por ti, porque tú tienes esa intimidad con Él. Tienes un espíritu diferente a los demás. Tú has creído a su palabra. Tú recibes de Él sus enseñanzas y das a otros para que reciban. Por eso debes tener un espíritu diferente. Hablábamos de la transferencia de espíritus. No es, sino es la manera de la conducta, el ser. Es aquello que cada quien tiene y transfiere a otro. Pero lo bueno sería que siempre se transfiriera ese espíritu diferente que se recibe o que uno tiene, que ha formado con la comunión con Dios. Sería transferir unción, transferir poder, cuando nosotros en esa persona colocamos e imponemos nuestras manos. La palabra dice que cuando imponemos nuestras manos, los enfermos sanarán. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Corintios 11:4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que es el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu, es el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En esta cita bíblica vemos que verdaderamente sí hay una transferencia de espíritu. Y así lo dice Pablo en esta carta a los Corintios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, tenemos que estar atentos. Tenemos que tener un discernimiento espiritual para que siempre que recibamos un mensaje,
venga de parte del Señor Jesús. En Hebreos 3, el Señor nos habla, en Hebreos 3 el Señor nos está hablando del 1 al 3, Hebreos 6, nos habla de uno de sus principios doctrinales. Dice, por lo tanto, dejando ya rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obra muerta de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fíjese que la imposición de manos hace parte de su doctrina, la doctrina del Señor. Porque en la imposición de manos, el Espíritu Santo, en esa persona santa, en esa persona que tiene un espíritu diferente, recibe el Espíritu de Dios y recibe en la imposición de mano el bautismo del Espíritu Santo. Es una transferencia de unción que se da en esos momentos y hace parte de la doctrina cristiana. Pero así como vemos que hay transferencia de espíritu por esa comunión, por esa relación que se tiene con el Señor, también la Biblia nos da ejemplos de personas sabias, personas capacitadas, conocedoras de la palabra, que habiendo conocido de Dios, se desviaron de sus caminos, porque hubo una transferencia de espíritu en ellos, que se apartaron del Señor y terminaron adorando dioses. Busquemos en nuestras Biblias, en Primera de Reyes, Primera de Reyes, Primera de Reyes 11:13. Perdón, Primera de Reyes del 1 al 3. Dice la palabra: pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Adón, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor. Dice en el versículo 5: porque Salomón siguió a Astarot y diosa de los sidonios, y a Malcot, ídolo abominable de los amonitas. Entonces edificó Salomón en lugares altos, quemó ídolos abominables de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Fíjense que Salomón recibe las transferencias de espíritus de muchas mujeres que no eran judías, que no eran del pueblo de Dios, mujeres que adoraban otros dioses, mujeres que adoraban ídolos. Y sucumbió Salomón ante esta transferencia de espíritu, siendo un hombre sabio, siendo un hombre que la palabra la conocía. Sin embargo, Salomón terminó
no solamente adorando, sino también edificó ídolos, colocándolos en lugares altos para complacer a esas mujeres. Entonces, verdaderamente la transferencia de espíritu se da. A veces nos hacemos una pregunta: ¿tú con quién andas? ¿Tú qué escuchas? ¿Tú qué recibes y guardas en tu corazón? ¿Tú qué escuchas? ¿De qué se habla? ¿De quién se habla? Eso, mi hermano, cuando hay ese tipo de asociaciones, termina transmitiéndose a estas personas. Cambian hasta el modo de hablar. Mire a un joven, un niño, en su casa siempre ha hablado de una manera, pero cuando comienza a asociarse con personas diferentes, cambia su vocabulario, recibe una transferencia en el modo de hablar. Y estamos hablando de un niño. Moisés, cuando instruye al pueblo de Israel para hacer guerra, para tomar la tierra donde fluye leche y miel, hace unas observaciones a sus guerreros, a los hombres que iban a librar esa batalla. Precisamente aquí en Deuteronomio, vamos a buscar 20, Deuteronomio 20, 8. Vamos a leer el versículo 8 a ver qué nos dice la palabra. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso, pusilánime? Vaya y vuelva a su casa, no porque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y como los oficiales acababan de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomaron el mando a la cabeza del pueblo. Aquí Moisés, para evitar que dentro de las filas del ejército se dé el temor, se dé la duda, haya cobardes dentro de la milicia o guerreros del pueblo de Israel, da la orden que esas personas no vayan a combatir a la guerra, porque es que estos espíritus se transfieren al ejército y pueden ser derrotados. Él lo que trató fue de evitar, en este caso era que su ejército israelí del pueblo fuese derrotado, porque se levantase mediante la transferencia de espíritu en esas tropas un espíritu de derrota. Fueran derrotados porque el temor se iba a transferir a todas las tropas que conformaban el ejército. Ahí estamos hablando que se tomó la medida espiritual. Moisés, un hombre de Dios, lo vio y inmediatamente tomó medidas en este asunto. A esto no me los lleven a la guerra, porque me van a contaminar las tropas y posiblemente se vaya a dar una derrota. Sansón, un hombre, un juez de Israel, tomó por mujer una filistea, Timnut. Posteriormente estuvo con una ramera en Gaza. Oigan esto. Después conoció a la bella Dalila. Sansón era el terror de los filisteos, un hombre que tenía una fuerza extraordinaria, que combatía y guerreaba y le dio muerte a muchos filisteos en batallas que libraron. Pero Sansón
recibió una transferencia de espíritu del mundo y tomó control sobre él. Se volvió un hombre mundano, desobedeciendo lo que le habían dicho sus padres, que no tomara mujer de otros pueblos idólatras. Sin embargo, él hizo caso omiso y desobedeció ese consejo de padre. Busquemos en Jueces 16. Jueces 16. Jueces 16. 16, 15, 17, 18 y 19. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor con relación a Sansón. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Yo ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándoles, su alma fue reducido a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y fue rapado, y mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayéndolo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla, y llamó a un hombre a quien lo rapó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Sansón fue sometido por la bella Dalila, quien le transmitió, porque ya él lo venía ejecutando, un espíritu mundano. Él cayó en sus redes y lo convenció de que le revelara su secreto. Pero Sansón no se había dado cuenta que cuando eso ocurrió, ya el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Sansón, en esos momentos, cuando le rapan la cabeza, que intentó nuevamente huir utilizando su fuerza, no pudo, fue inmovilizado, fue capturado, le sacaron sus ojos. Sansón, mediante esa transferencia de espíritu, fue en ese momento capturado, porque el Señor ya no estaba con él. Entonces, fíjense las estrategias que utiliza el maligno, las estrategias que se dan en el mundo espiritual para, como estos 2 hombres del que venimos hablando, Sansón y Salomón, fuesen sujetos de una transferencia de espíritus, porque ya no estaban en la presencia de Dios, sino que ya estaban en el mundo, y como consecuencia de ellos terminaron distanciándose, separándose del Señor. También se pueden transmitir espíritu mediante
inapropiadas relaciones como es el contacto físico y emocional. Cuando nosotros, los que están casados, hacemos el pacto delante de Dios de ser fiel a nuestras esposas, a ser fiel para siempre, hasta que la muerte nos separe, ese pacto se hace delante del Señor. Sin embargo, nos hacemos una sola carne. Sin embargo, hay personas que incumplen, rompen este pacto que han hecho delante de Dios. Y el matrimonio está hecho para dar fortaleza, para ayudarnos, para que en esa unión, en la mitad, esté el Señor. La palabra dice que cordón de tres dobleces no se rompe nunca, porque ahí siempre va a estar el Señor. Y es del corazón de Dios que el matrimonio siempre prevalezca. Él ama a las familias. Él ama a las familias. Busquemos en Hebreos 13:4, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hebreo. Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjese que es un pecado tremendo. Estamos rompiendo, dañando un pacto que hemos hecho delante del Señor. Por eso Él nos va a juzgar. Por eso el Señor, Él todo lo sabe. El día que nosotros rindamos cuenta, y ya Él sabe eso, tenemos que desde ahora restaurar lo que esté dañado y restaurar nuestra relación de pareja. Porque tarde o temprano rendiremos cuenta delante del Señor. Y estamos hablando de una transferencia de espíritu por contacto físico. Aquí la palabra nos habla de fornicarios. Recuerden ustedes que cuando una persona está en una relación sexual, se hace una. Y esos espíritus se transmiten uno a la otra, porque son una. Hay espíritus de todo tipo, espíritus inmundos que se reciben en esa relación. Por eso, no solamente se están recibiendo espíritus inmundos, sino también enfermedades tremendas que hace muy poco la ciencia ha venido descubriendo en esas relaciones. Y esos espíritus inmundos y esas enfermedades de los cuales habla la ciencia son llevados al matrimonio, son transferidos al matrimonio. Y eso, por lo general, genera ruina en esa relación, no solamente física, económica, sino también espiritual en ese matrimonio. Dice la palabra en 1 de Corintios 6, que hemos en 1 de Corintios 6. Del 15, versículo 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque es decir, los dos serán una sola carne.
pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Oíd de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa. Esta está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no seáis vosotros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Estas citas bíblicas son muy claras con relación a que es un pecado contra el cuerpo, que hay una transferencia de espíritu en el momento en que el hombre se une a una ramera. Hay una transferencia de espíritu porque se hace uno. Esa es la transferencia mediante contacto físico y emocional que se da en una relación fuera del matrimonio. Es una relación dañina. Es una relación que el Señor nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y no podemos contrictar el Espíritu Santo que está en nosotros. Esa es la transferencia mediante contacto físico, pero también hay una transferencia de espíritu mediante las emociones, el sentir, como es la transferencia de espíritu mediante la música. La música la hemos y la conocemos, la música, el canto que se hace al Padre, la alabanza que se da al Señor. Es la manera de demostrar el gozo, es la manera de decirle, Padre, te amamos, mediante una alabanza. ¿Por qué? Porque se la estamos dirigiendo a Él, una palabra para manifestar nuestro amor a Él. Sin embargo, oiga bien, hay citas bíblicas donde la música es la manifestación también de la guerra, manifestación de guerra espiritual, la manifestación para que los demonios que tienen posesión de una persona salgan de ese ser. Hay una cita bíblica en 1 Samuel 16, 15, donde el rey David tocaba su arpa al rey Saúl, y cuando él la tocaba, el espíritu se iba. Vamos a leer la cita bíblica para ver qué nos dice el Señor. 1 Samuel 16, 15. Dice: y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Hombre, Jehová está con él. Saúl envió mensaje a Isaí diciendo, enviadme a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él
lo amó mucho y lo hizo su paje de arma. Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense que la música es un sentimiento que está allí plasmado, que toca las emociones, pero también se utiliza en la guerra. ¿Cuántos de ustedes no han utilizado alabanzas, adoraciones para hacer guerra espiritual, para orar para que el Señor haga libre a un cautivo? Muchas veces se ha liberado a muchos de posesiones demoníacas, a muchos que han tenido ataduras, pero la música como arma espiritual es un elemento de guerra. El diablo no resiste las adoraciones, las alabanzas, las adoraciones a Jesús, a Dios. Él huye inmediatamente, huye, porque la música como herramienta espiritual echa fuera, como lo dice las citas que leímos ahora en Primera de Samuel del 16 al 20, deja libre al que tiene cautivo. Entonces es una herramienta, es una transferencia de espíritu, de la presencia de Dios, donde se desata la unción de Dios, donde se desata el poder del Espíritu Santo de Dios, con las alabanzas y las adoraciones para echar fuera demonios y hacer libre a aquel que está cautivo. Pero fíjese usted que también es verdad lo opuesto, donde Lucifer es un ser musical, el cual se le construyó instrumentos justos a su ser. Quiero decirles que así como la música bendice y hay transferencias de espíritu, también hay transferencias de espíritu y maldición con la música. Recordemos los años 60, la época del rock, la época de los hippies. Las generaciones de pronto de los años 80, 90 no los conocieron, pero los de mi edad sí, los vimos, los han visto en el cine, posiblemente. En los años 60, miren lo que ocurría. Fueron los años del rock, del surgimiento en masa, de la drogadicción, de la marihuana, de la coca, etc. Y también se movía la música rock. Quiero decirles que se tiene conocimiento que muchos rockeros de la época o empresas disqueras utilizaban brujas para proferir conjuros en esos acetatos, en esos discos originales, con el objeto de que las personas no solamente los compraran, sino que se volvieran adictos a la drogadicción. Hay testimonio de eso. Porque se cantaba a la droga, al libertinaje, al sexo. Pienso que todavía hoy estamos viendo secuelas de eso. Entonces, esos conjuros, esa música satánica era hecha por brujos, hechiceros y satanistas. Entonces, es el elemento
maldiciente que utiliza Lucifer para dañar generaciones. Tenemos que estar atentos. ¿Qué música escuchan nuestros hijos? ¿Qué música escuchan tus hijos? Esté atento usted. También hay otras cosas que contaminan el corazón y permiten la transferencia de espíritus tremendo, como es la amargura. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Bueno, pero ¿por qué se da la amargura? ¿De dónde viene esa figura? ¿Quién es el amargado? Quiero decirles, para responder eso, que es una persona en la cual hay falta de perdón. Es una persona amargada, una falta de perdón. Ese es el carácter de esa persona, la falta de perdón. Es una raíz de resentimiento que, si no se alivia inmediatamente, puede contaminar y ser transferido a muchas personas, incluyendo líderes en una iglesia. Es el carácter de una persona. La amargura crece como un árbol. Oigan esto. El árbol da frutos. Así es la amargura. También da sus frutos. ¿Cuáles son los frutos de la amargura? El resentimiento, el odio, la ira, los celos. Hay muchos más. Pero esos frutos son los que nacen de un árbol, de una persona resentida. Usted a veces habla con una persona y dice, no, esa es una persona amargada. Esos son los frutos. Nada lo llena. Todo lo que se hace es malo. Todo lo que se diga es malo. Todo lo que habla es amargura. Eso se transfiere. Ten mucho cuidado de lo que escuchas de una persona amargada, porque vas a terminar perdiendo la gracia de Dios en tu vida. En el amargado no está la gracia de Dios. Es una persona muy difícil. Con el amargado no hay reconciliación ninguna. No se reconcilia con nadie, porque es una persona amargada. El amargado te dice que todo está bien. Ojo, pero por dentro, siente esa comezón dañina de que lo desagrada. Confrontar a un amargado es cosa seria. Vamos a leer lo que dice la palabra. 12, hablábamos ahora de Hebreo 12:5. Aquí se me fue la cita bíblica. 12:15, perdón. 12:15. Dice la palabra de Dios: mirad bien que no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Se transfiere. Cuando hablamos de contaminación, estamos hablando de que esos pecados del amargado, su manera de hablar, su manera de hacer, de ver, su manera de manifestar sus sentimientos, su manera de manifestar su hablar,
Eso se transfiere. Cuando la persona amargada llega a un lugar, muchos se van. Otros que están en el mismo espíritu de la amargura se juntan. Y eso es peligroso. Eso es un tema bastante delicado. Es sumamente delicado, la amargura. Veamos qué podemos decir de la amargura. Dice, falta de perdón es la raíz de resentimiento que si no se alivia inmediatamente puede contaminar y ser transferida a muchas personas. Cuando alguien, quien es visto como un líder o tiene una personalidad dominante, tiene la falta de perdón, que se ha convertido en una raíz de resentimiento, puede ser pronto transferida y envenenar a aquellos sobre quienes se le tiene influencia. Tengo un ejemplo que lo tengo copiado para que vean ustedes el alcance de un amargado o de unos amargados, de lo que pueden hacer en una iglesia, en cualquier iglesia. La amargura siempre está oculta allí, está, digamos que encuevada en el corazón del amargado. Cuando él sale es como el áspid para dar la mordida mortal. Así es la amargura. Aquí tengo un ejemplo. Dice, alguien había sido dañado por una figura con autoridad. En su pasado había venido a la iglesia. Esta persona parece tener un llamado de Dios en su vida. Así que el pastor comienza a trabajar con él. Pareciera que esta persona está haciendo un progreso real en las cosas de Dios. Otros en la iglesia comienzan a verlo como para consejería. Y un desacuerdo toma lugar entre esta persona y el pastor. Debido a la raíz de resentimiento que aún se mantiene en la vida, pronto un espíritu de rebeldía en contra de la autoridad se ve en la gente que han llegado a esta persona para recibir consejería. Ya vieron, se transfieren los espíritus. El amargado está cargado de resentimiento, está cargado, es desobediente, está cargado de rebeldía, es un rebelde el amargado. Pero continuemos cómo y qué ocurre en una iglesia donde el amargado comienza a hacer su trabajo como herramienta satánica dentro de la iglesia de Satanás. Porque no es otra cosa. Se levantan esos espíritus y se transfieren. Lo próximo es que la autoridad del pastor comienza a estar en duda. Ojo, lo próximo es que la autoridad del pastor comienza a estar en duda. Por este grupo de gente, si esto no es detenido y la persona se arrepiente de sus acciones, causará que huya de la iglesia, tomando consigo otros y rompiendo la iglesia, desmembrando el cuerpo de Cristo, producto de un espíritu amargado que se transfiere, y causando más daño y la falta de perdón en muchos otros. Hermanos, este espíritu se mueve. Hay personas, así como lo dice, personas que llegan y los ven como unas personas que pueden ser guiadas para que lleguen a un ministerio, porque lo que se está viendo es que aman la obra de Dios. Pero cualquier desacuerdo con la autoridad, porque ya vienen heridos de la autoridad donde estaban, ya vienen de otra iglesia donde la autoridad los lastimó, la autoridad les hizo un daño y se fueron con esa, y se le formó esa raíz de amargura en el corazón. Así llegan a la iglesia. Muchos se arrepienten
¿Y quién es el Señor para no recibir a un arrepentido que lo busque y le confiese sus pecados? A eso estamos llamados, al arrepentimiento de Dios para acceder a su gracia. Pero hay otros que la amargura queda ahí gazapada y en cualquier momento sale cuando con la autoridad el nuevo pastor les llama la atención o hay un desacuerdo. Inmediatamente surge la amargura. Pero acuérdese que esa amargura estaba ahí, se transfiere espiritualmente en la iglesia. Se transfiere inmediatamente. La actitud que toman no es una actitud de arrepentimiento. La actitud que toman es una actitud beligerante, agresiva, de rebelión, de resentimiento, porque el resentimiento es la raíz de ahí está la amargura. La amargura es amarga. Un amargado no tiene paz. Todo lo que se predica, se lo predican a él. Todo lo que se diga, se lo dicen a él. Todo lo que diga el hermano es para él. Ese es un amargado. No tiene paz. Tiene raíz de amargura. Tiene raíz de amargura. Pero quiero decirle a esos amargados, busquen de Dios. Arrepiéntanse. Restáurense. Reconcíliense. Porque cuando hablo de reconcíliense, quiero decirles, el que tiene esta raíz de amargura no le gusta reconciliarse con nadie. Es una persona que no perdona. Es una persona con un carácter tremendo. Sale a relucir. De la nada sale porque eso estaba allí sembrado en el corazón. Y inmediatamente vemos los frutos. Inmediatamente vemos esos frutos. Pero la buena noticia es para estos amargados que el Señor los está esperando un arrepentimiento. Para que no hagan daño al cuerpo de Cristo, en la iglesia. Arrepiéntete. En tantas iglesias no llegan, como el Señor dice, no llegan santos. Llegan pecadores a buscar de Dios en arrepentimiento. El Señor está con los brazos abiertos para recibirte. Arrepiéntete. Esa es la buena noticia. No hagas daño. Bueno, hay unas citas bíblicas, no voy a tener tiempo de leerlas. Está en Efesios 4, 30-31, dice: no contristáis al Espíritu Santo, quítese de vosotros toda amargura. Oye, constricta al Espíritu Santo la amargura. Romanos 3:14, la boca está llena de maldición y de amargura. Tu boca está llena de maldición y de amargura. Cambia tu modo de hablar, arrepiéntete, no hagas más daño. Filipenses 2:3, nada haga por contienda o por vanagloria, le quitan la gloria a Dios. Hablan mal del líder, del pastor. Mateo 12:34 y 15, 18 y 19. Proverbio 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón. Sobre toda cosa guarda tu corazón. Vamos a buscar en nuestras Biblias Ezequiel. Voy a ser muy breve en esto. Ezequiel 13. Busquemos en nuestra Biblia Ezequiel 13. Ezequiel
13. Dice el Señor. Vamos a leer desde el 6 para resumirlo. Vinieron vanidades y adivinación mentirosas y dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, espera en él, confirma la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué dices? Dijo Jehová, no habiendo ya hablado, yo hablado. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidades y habéis visto mentira, por lo tanto, he aquí, yo estoy en contra de vosotros, dice Jehová. Quiero decirles sobre este tema, quiero resumirlo porque estoy sobre el tiempo. Lo siguiente. Muchas veces se da un espíritu familiar de adivinación. Y eso comienzan con 2 o 3 y cuando usted se da cuenta, ese espíritu familiar tomó control de la iglesia. Es como si fuese brujería, porque todo, y vamos a leer la cita bíblica, porque todos aquellos que reciben de ese espíritu, se le va transmitiendo. La palabra dice que profetizan en el nombre del Señor y el Señor Jesucristo nunca les ha dicho que profeticen nada. Solamente quieren reconocimiento, quieren protagonismo en la iglesia. Quieren obtener algo de las personas. Hay que tener mucho cuidado cuando a alguien se le dice que el Señor me dijo. Deja que el Señor a usted en su espíritu le hable si es del Señor o no y que esté alineado con su palabra. De lo contrario, no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Voy a leer una sola cita para que busquemos en nuestra Biblia, pero que estoy sobre el tiempo. Mejor leamos, busquemos Primera de Juan 4:1. Porque esta es la manera de cómo descubrir esos espíritus engañadores, esos espíritus, cómo se transfieren y qué tenemos que hacer. Con esto terminamos el mensaje. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En estos conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de Dios. Aquí está resumido en estos versículos cómo tenemos que identificar a estos falsos profetas, que les gusta el protagonismo y el show y el reconocimiento y sacar provecho de las personas. Mis hermanos, voy a orar por ustedes. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias te doy, Padre, porque has permitido que de este mensaje, Dios, para tu pueblo y para todo aquel que de una u otra manera se ha conectado buscando un mensaje de tu palabra, que venga de tu corazón, que venga de tu espíritu,
Hoy lo hemos hecho en obediencia a lo que tú dices, que prediquemos el Evangelio. Señor, muchas gracias. Bendigo a la iglesia en esta semana que se inicia, los niños, jóvenes, madres, cabezas de familia, familias, varones, mujeres de la iglesia Casa de Oración y a todo aquel que recibe el mensaje de la palabra. Los bendigo en esta semana que se inicia. Que el Señor me los guarde en su entrar y su salir y guarde sus cuerpos, fortalezca sus órganos y que el Señor me los guarde de todo virus. Que el Señor responda sus oraciones, esas que usted está haciendo en su intimidad con Él. Que el Señor lo hace, lo sigue haciendo y lo hará en tu vida. Ese prodigio y milagro que tú estás esperando, financiero, laboral, en tu salud, la conversión de un ser querido, el Señor lo puede hacer de nuevo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.